Vamos a inclinar el rostro con reverencia en esta hora para invocar la presencia del Señor y pedirle que nos dé su Santo Espíritu en esta hora. Y que tanto cada persona que escucha, como cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, podamos recibir la impresión, podamos recibir el ministerio, podamos recibir la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Padre, en esta hora solemne en que tú nos permites abrir tu palabra, permite, amado Padre, que esta palabra sea abierta, porque el Espíritu Santo la abre en nuestro corazón, la abre en nuestra mente y realiza en nosotros la obra de redención, la obra de perdón, la obra de santidad y la obra de perfección, para luego ser glorificados por ti, la obra que solamente tú puedes hacer en nosotros. Señor, guárdanos en esta hora, límpianos y purifícanos, y permite que tu palabra sea espada de dos filos, que salve, que redima, que sane, que restaure y que nos dé el gozo de un día vivir contigo. Lo pedimos, lo suplicamos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé, hermanos, si nosotros estamos en esta hora con temor y temblor, como dice Pablo. Yo creo, apreciados hermanos, que es la hora de estar con temor y temblor, con la seguridad de recibir la salvación, la redención, la santificación y muy pronto la glorificación de nuestro ser cuando Él aparezca por segunda vez. Yo no sé, apreciados hermanos, si tú has alcanzado a medir las tinieblas que cubren la tierra, la oscuridad de esta cultura, lo tenebroso y tétrico de estos valores que estamos viviendo hoy en esta cultura final. Yo no sé. Pero hermanos, hay un solo refugio, hay una sola respuesta, hay un solo camino y gracias a Él hay una sola verdad que ha sido siempre la misma a través de los siglos y que tú y yo debemos de estar experimentando, viviendo, y que esta experiencia nos da a nosotros dos cosas. La primera, odio por el mal, odio hacia el mal, odio hacia la iniquidad, aborrecimiento a esta misma propia condición caída de nosotros. Como Pablo lo expresó, como Pablo lo experimentó, como Pablo lo vivió. Él llegó a experimentar, al ver el contraste entre él y el Cordero, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?
mas doy gracias a Dios por Jesucristo. El apóstol Pablo encontró al Cordero. El apóstol Pablo vio al Cordero. El apóstol Pablo recibió al Cordero y aprovechó por la fe todo lo que el Cordero ha hecho por ti, por mí y por nosotros. No fue en vano para Saulo de Tarso el Cordero, como ha sido en la historia del pecado, en vano el Cordero para miles y miles y millones de seres humanos que han vivido en el pecado, que han amado el pecado, que han desarrollado el pecado y que no han querido renunciar al pecado. Ojalá, apreciados hermanos, en esta hora, que tú en este momento ya tengas odio por el pecado. Que ya tú seas consciente de que esta condición caída nuestra, lo único que merece es odiar esta condición caída para poder recibir la condición de la nueva criatura, la experiencia de la nueva criatura que el cielo se ha propuesto en su misterio de redención, en su misterio de salvación, en ese misterio de la piedad, donde el Señor se ha propuesto en esta carne crear, hacer una nueva creación. Hermanos, es la hora de estar justificados. Es la hora de vivir el perdón del Señor. Esa es la hora. Tú y yo debemos de ser conscientes de vivir la hora del perdón del Señor. Tú y yo debemos de ser conscientes de estar viviendo lo que la Escritura llama, lo que el Apocalipsis denomina, el lenguaje salvífico del vestido blanco. El vestido blanco. De ese vestido lavado en la sangre de Jesús. El vestido blanco, el vestido de la parábola, con la cual nadie puede entrar a las bodas a menos que tenga ese vestido de la boda. Para todos nosotros ese lenguaje es conocido. Pero aquí lo importante no es conocer el lenguaje, sino, hermanos, vivir la experiencia. Vivir la experiencia. Tú y yo estamos en el tiempo del vestido blanco. De que todo lo nuestro sea blanco como la nieve. Blanco como la nieve. Totalmente puro. Estamos viviendo en el tiempo en que tu vida, en que mi vida, en que nuestra vida debe ser tan blanca como la nieve. Y si tú y yo no conocemos la nieve, tú y yo conocemos la pulpa del coco. Si tú no vives en los países nórdicos o en los países del sur, donde cae la nieve, tú y yo conocemos el coco en esta zona tórrida. Tu vida, nuestras vidas deben de ser como la pulpa del coco, blancas. Blancas como la pulpa del coco o blancas como la nieve. Esa es tu misión ahora. Esa es nuestra condición ahora, blancos como la pulpa del coco, sin mancha, sin arruga,
sin contaminación, sin punto dudoso, sin punto neutral, sin punto negro, blancos como la pulpa del coco. Hermanos, para esto, tú y yo necesitamos vivir la experiencia de lo que el apóstol Pablo tanto habló: justificados. Justificados. En el lenguaje más sencillo, perdonados. Perdonados por el Padre Eterno. Perdonados a través de la sangre de Jesús, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perdonados. Consecuencia de ese perdón, emblanquecidos como la pulpa del coco. Hermanos, quiero enfatizar esto con mucha reverencia. Y para ello, pues permítame leer un versículo que todos conocemos de memoria. Todos conocemos de memoria este versículo. Y parece raro. El versículo de Isaías: si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Isaías 1:18. Este es un versículo, hermanos, muy subrayado. Este es un versículo muy conocido. Este es un versículo muy repetido. Y este versículo, esta palabra, debe ser hoy. Debe de llegar a ser hoy tu experiencia. Mi experiencia. Mi experiencia. Nuestra experiencia. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos, si vuestros pecados fueren rojos como la sangre, si tu vida ha sido roja como la sangre, que mancha, que asombra, que deslumbra, la sangre deslumbra, la sangre asusta, la sangre nos pone perplejos, la sangre nos pone en peligro. El derramamiento de sangre de la herida implica mucho para ti, implica mucho para mí. No queremos ver que la sangre brote, que la sangre se derrame. Tenemos cuidado de que esta sangre funcione dentro de nuestro cuerpo, que haga el trabajo dentro de nuestro cuerpo y que no pueda salir de nuestro cuerpo, la sangre. Pero aquí dice el apóstol, el profeta Isaías, indudablemente bajo la inspiración y el trabajo del Espíritu Santo, aquí Isaías escribe lo que él vivió. Aquí Isaías nos narra la experiencia de él y dice: venid, tú y yo, venid. Imperativo, orden, mandato, tú y yo, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Posiblemente en esta cultura no conocían el coco. Israel es un lugar de 4 estaciones y ahí no crece el coco. Ellos no conocían el coco. Por lo tanto, no estaban familiarizados con la blancura del coco, pero estaban familiarizados con la blancura de la nieve, porque es un país donde cae nieve. Aquí nosotros en Colombia, en Sudamérica, en plena zona tórrida, todos los hermanos y todos los pecadores que vivimos en la zona tórrida de este mundo, no conocemos la nieve. Nosotros conocemos el coco. Y por lo tanto, esta comparación que encontramos aquí, donde la Escritura habla de la nieve, y que nosotros no hemos conocido la nieve, no entendemos este versículo. Pero Roberto Moffat, que tradujo esta Biblia en el África, no puedo traducir la palabra nieve porque los habitantes del África, cuando él tradujo esto, no sabían qué era la nieve. Ese lugar no conoce la nieve. Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró la comparación hermosa para contrarrestar esa ignorancia, ese desconocimiento y enseñarle al pueblo africano cómo debía ser su vida. Y entonces ellos conocen el coco. El coco para ellos es vida. El coco para ellos es alimento, es nutrición. Y el coco, cuando tú lo abres, es blanco. Una blancura inmaculada. Una blancura perfecta. Una blancura única que no deja pie a la mancha. Y entonces él tradujo este versículo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la sangre, roja como la sangre, vendrán a ser como la pulpa del coco, blancos como la pulpa del coco. Así el Señor en su misericordia le mostró a Roberto Moffat la traducción de este versículo. Hermanos, tu vida debe ser tan transparente como la blancura de la nieve, o tan blanca como la pulpa del coco. Tu conciencia. Es tiempo, apreciados hermanos, de que tu conciencia, nuestra conciencia, mi conciencia, es tiempo de que mi conciencia, tu conciencia, nuestra conciencia sea blanca como la pulpa del coco, como la blanca lana o como la blanca nieve. Ese es el tiempo. Hermanos, en tu conciencia, ninguna mancha, ninguna sombra, ninguna sospecha, menos negruras, ninguna sombra, ninguna mancha, a nivel de tu conciencia. A nivel de tu conciencia, a nivel de mi conciencia, a nivel de nuestra conciencia, hermanos, solo la pulpa del coco, una conciencia blanca como la pulpa del coco, de tal manera que nada me acuse, que nada me señale, que nada me dé sombra, que nada me perturbe y que mi conciencia esté en la solemnidad de la paz y la armonía contigo.
Esa es la vida que tú debes de estar viviendo. Esa es la vida que este pecador debe de estar viviendo. Esa es la vida que nosotros, los pecadores, debemos de estar viviendo ahora, no mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy. La salvación del Señor es salvación del presente. La salvación del Señor siempre es un acto presente. La salvación del Señor tiene esa particularidad. Es en esa eternidad presente que el Señor vive. Y es en este presente que tú y yo debemos movilizarnos por la fe y recibir del Señor esa apropiación de su redención y de su salvación. Con razón, hermanos, el apóstol Pablo dice que yo me debo de ocupar en mi salvación con temor y temblor. Que tú te debes de ocupar, apreciado hermano, en tu salvación, en tu redención, en tu expiación, en nuestra santificación, que tú y yo debemos de preocuparnos con temor y temblor. Este es un asunto tan solemne, hermanos. Este es un asunto tan solemne. Y a través de los siglos, el enemigo del bien, el enemigo de la salvación, el enemigo de Dios, se ha preocupado y ha trabajado porque tú no te preocupes por tu salvación y por tu redención. Que tú y yo no nos preocupemos por la justificación, por el perdón, por la santificación y menos por la glorificación. Es la obra de las tinieblas que tú y yo no nos preocupemos, pero es la obra del Espíritu Santo. Es la obra de misericordia del Señor. Es la obra del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que tú y yo nos preocupemos con temor y temblor por nuestra propia salvación. El Señor ha permitido eso. Las armas del Señor, las estrategias del Señor para salvarnos, ¿qué es lo que el cielo no ha utilizado para salvarnos, hermanos? ¿Qué es lo que el cielo no ha hecho para salvarnos? Miremos retrospectivamente al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que el Señor no hizo para salvar a ese pueblo? ¿Y cuánto tiempo le gastó el Señor desde la caída de Adán hasta el Calvario para salvar a este pueblo, para salvar a estos pecadores, para salvarte a ti y para salvarme a mí? Hermanos, si nosotros miráramos en el Antiguo Testamento, si nosotros miráramos en este libro sagrado, si nosotros miráramos en este libro revelado, la palabra del Señor, la lámpara que alumbra nuestro camino, si nosotros miráramos el trabajo del Padre Eterno, el trabajo del Espíritu Santo, para llevarte a ti y llevarme a mí a preocuparnos por mi propia salvación, por nuestra propia salvación.
El Señor sabe la muerte espiritual que tú vives, la muerte espiritual que yo vivo. El Señor sabe muy bien la muerte espiritual que nosotros los seres caídos vivimos y tiene profunda compasión. Y sabe que nuestro adormecimiento espiritual, nuestra negatividad espiritual, nuestra ignorancia espiritual, que el Señor Jesús comparó con la lepra, esa enfermedad que no se siente, pero que se vive, esa enfermedad que no es sensible, pero que se vive, ese estado de lepra, donde la carne se cae y no se siente, pero se vive, se es real, que esta carne se pudre, pero no me doy cuenta y no soy consciente que estoy podrido. Esta carne leprosa, este misterio del pecado, no encontró la inspiración, una enfermedad más precisa para mostrarme a mí, mostrarte a ti, revelarnos a nosotros este estado de condición más clara que la lepra, Uy, hermanos, cuán hermosa es la Escritura, cuán hermoso es el Espíritu Santo al concentrarse en cómo revelarte a ti, cómo revelarme a mí, cómo mostrarnos a nosotros la radiografía, la realidad de nuestra condición caída para salvarnos, que hasta nos compara con el estado del leproso. Una enfermedad que se ve, una enfermedad que se percibe, una enfermedad terrible donde mi cuerpo se cae a pedazos, una enfermedad rara y extraña, pero que no se siente. ¡Qué misterio! Y asimismo la Escritura habla acerca de mi condición caída, acerca de mi condición extraviada de la naturaleza divina, acerca de mi condición y mi estado espiritual, donde yo estoy adormecido, donde yo estoy anestesiado y donde yo no me doy cuenta de la distancia que hay entre mí y el Cordero. Pero el Señor en su misericordia ha empleado, le ha dado la tarea al Espíritu Santo de hacerme a mí sensible, de hacernos a nosotros sensibles, de mostrarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, llevarnos a la conclusión, a la misma conclusión que llevó al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, a ese fariseo, para mostrarnos la real radiografía, para mostrarnos la real condición, porque sin que yo vea mi condición, no voy a desear, no voy a necesitar, no voy a emplear, no voy a buscar salvación, redención, justificación y santificación. Hermanos, con razón la Escritura habla de este misterio. Con razón la Escritura habla de estos dos misterios. El misterio de la piedad, el misterio del amor y el misterio de la iniquidad. Son dos misterios. Asombrosos los dos. Y la característica que el apóstol Pablo le dio tanto a la salvación como a la perdición fue la palabra misterio. Un misterio en la piedad
y un misterio la iniquidad. Dos misterios. Y solamente el cielo, solamente el Padre Eterno, solamente el cielo se propuso salvarnos. El cielo se propuso hacer salvación en tu vida y en mi vida. Solamente el Padre Eterno, el Hijo Eterno, el Espíritu Santo Eterno y aún los ángeles que no han caído, todos se han prestado para trabajar en tu salvación, en mi salvación, en nuestra salvación. Y con temor y temblor, sacudirnos, revelarnos, enseñarnos, educarnos, prepararnos, sensibilizarnos a la salvación y a la redención. Quiero leer a ustedes aquí una definición, una explicación para mí extraordinaria que el Espíritu de Profecía hace a este pueblo, en manera tan concreta, en manera tan directa, para que tú y yo entendamos, para que tú y yo percibamos, para que tú y yo podamos vivir esta experiencia de salvación desde aquí y desde ahora. Hermanos, qué privilegio, qué misericordia del Señor, que desde aquí y desde ahora, el Señor se ha propuesto que tú vivas la experiencia de redención, la experiencia de salvación, la experiencia de santificación, y que desde aquí y desde ahora tú y yo podamos participar por la fe de ese momento glorioso de la glorificación de nuestras vidas cuando el Señor aparezca en las nubes de los cielos por segunda vez. Qué esperanza, qué gloria del Señor, que quiere anticipadamente darme el gozo, darme la paz, darme el perdón, darme la justificación y darme la santificación, que me dará crédito por su misericordia, el crédito de Él, el crédito de su sangre, el crédito de su expiación, lo que Él me habilita para un día gozarme en la eternidad en la tierra nueva. Déjenme leerles aquí lo que el Espíritu de Profecía define como la experiencia de la salvación, la experiencia del perdón, donde comienza esta experiencia para el pecador, para ti y para mí. Déjenme leerles aquí, en el libro Testimonios para los Ministros, en el libro Testimonios para los Ministros de esta edición, en la página 456. La pluma inspirada hace una pregunta. La pluma inspirada hace una pregunta muy solemne. Es una pregunta que tú debes vivir la respuesta ya. Tú y yo debemos de estar viviendo esta respuesta. Por si acaso tú no has comprendido esto a nivel mental, pues aquí a nivel mental el Espíritu de Profecía
nos lo aclara, nos lo escribe, nos lo coloca en palabras para que tú lo reproduzcas en tu experiencia. Lo hermoso de esto es que esto se puede vivir, esto se puede experimentar, esto se puede ser, aunque no lo entiendas. Pero en esta cultura de hoy, donde entendemos primero antes de vivir, podemos saber cómo entendemos esto. Porque lo importante de esto es vivir esta experiencia. La pregunta es, ¿qué es ser justificado por la fe? ¿Qué es ser perdonado por la fe? En términos de experiencia, en términos prácticos, en términos de hechos, el Espíritu de Profecía nos da una definición. Y escuchen la definición, hermanos, y permitan que esta definición sea el laboratorio en tu vida. Que esta definición sea un hecho realizado continuamente en tu vida. Vamos a leerlo y cada corazón en esta mañana, cada persona en esta mañana que está escuchando, va a permitir si esto es la experiencia de su vida, porque esta debe ser la experiencia de mi vida, la experiencia de tu vida y la experiencia de la vida de cada pecador de nosotros. Leo del libro Testimonios para los Ministros, página 456. Leo el último párrafo. Este último párrafo comienza con una pregunta. ¿Qué es la justificación por la fe? Escuchen la pregunta. ¿Qué es la justificación por la fe? Tú y yo necesitamos experimentar el perdón por la fe. La seguridad del perdón por la fe. La justificación por la fe. ¿Ok? Hermanos, déjenme hacer una aclaración. Ser justificado es todo lo contrario de ser excusado. La tendencia del hombre es excusarse. La tendencia y el trabajo de Dios es justificarme, perdonarme, limpiarme, purificarme. La tendencia del hombre es justificarse y decir yo no soy culpable, yo no he hecho eso, yo no he pecado, yo no he faltado. Son dos cosas opuestas en la conducta humana. Pero en salvación, el pecador, movido por el Espíritu Santo, movido por la gracia del Señor, es llevado a la experiencia contraria de la justificación propia, de la excusa propia, del salvarme a mí mismo por mi propia cuenta y negar que yo he hecho mal. Y esa experiencia se llama, ¿qué es la justificación por la fe? La justificación por la fe. Y ella responde, la inspiración responde, es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Esta obra de justificarme, esta obra de perdonarme, esta obra de limpiarme, esta obra de santificarme, esta obra de quedarme sin culpa, es la obra de Dios. Es la obra de Dios que coloca
en el polvo la gloria del hombre. Escuchen esta expresión. Es la obra de Dios, la obra de salvación. El trabajo de salvación es la obra de Dios que coloca en el polvo mi orgullo, que coloca en el polvo mi gloria, que coloca en el polvo mi suficiencia propia, que coloca en el polvo mi soberbia, mi egoísmo, mi orgullo. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Hermanos, el mejor testimonio que yo encuentro aquí para aplicarlo a esto más vivo y más claro es el ejemplo. Hay varios ejemplos en la Escritura, pero para mí en el Antiguo Testamento el ejemplo cumbre es Nabucodonosor. Todo un rey, y no un rey cualquiera, el rey del imperio más grande en su tiempo, Babilonia. Cómo el Señor trabajó para salvarlo, cómo el Señor trabajó para enseñarle esto, cómo el Señor se propuso salvarlo de su orgullo, de su soberanía, de su omnipotencia, de su suficiencia propia a Nabucodonosor y demostrarle lo que tú y yo necesitamos, de que hay un soberano omnipotente, de que hay un soberano omnipotente, creador de los cielos y la tierra, el único que merece que me doble, que doble toda rodilla, que me incline ante Él, que reciba su grandeza, que alabe su grandeza y que reciba de Él el perdón, que reciba de Él su misericordia, que reciba de Él su sangre expiatoria del Calvario, que reciba de Él su paz y su perdón y que reciba de Él todo lo que Él nos dio en el Edén, su imagen y semejanza, que nos lo vuelva a restaurar en nuestra vida por la fe en los méritos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La obra de la redención. Para Él lograr esto, tiene que abatir en el polvo. Abatir en el polvo. ¿Dónde está el polvo? El polvo está abajo. El polvo está abajo de los pies. La tierra está abajo de los pies. Y lo que está abajo de los pies, allá tiene el Señor que arrojar tu vida, arrojar mi vida, arrojar lo que yo soy, para abatir esta gloria humana, para que Él pueda llegar a ser soberano en nuestras vidas. Hermanos, la mejor ilustración que hay aquí, para mí, es la ilustración de Nabucodonosor. Cómo el Señor se las ingenió para abatir, salvando, para abatir, curando, para abatir, redimiendo, realizando la operación más hermosa del universo, que es salvar a un pecador. La obra más asombrosa del cielo, hermanos, es salvar tu vida, salvar mi vida del orgullo, de la suficiencia propia, de la soberbia, de la ira, de mi soberanía, de mi egoísmo, de mi yo, de mi concupiscencia, de mi estado caído.
es el trabajo más difícil que el cielo ha tenido. Trabajar en la salvación de tu vida. Trabajar en la salvación de mi vida. Trabajar en la salvación de nuestras vidas. Porque para poderme Él justificar, para poderme Él salvar, para poderme Él redimir, para poder Él santificarme, para poder hacer la expiación y dejarme blanco como la nieve, sin culpa, Él tiene que abatir en el polvo, abajo, abatir en el polvo la gloria del hombre, mi yo, mi egoísmo, mi orgullo, lo que yo he pretendido ser, lo que yo pretendo ser. Este es el trabajo más difícil que el cielo ha tomado en cuenta para salvar a este planeta, para salvar al pecador. El trabajo más difícil del Señor y el trabajo donde se revela más su amor y su misericordia. Abatir el polvo, mi gloria, mi orgullo, mi suficiencia propia, mi soberbia, lo que yo creo que he sido, mi egoísmo, y luego hacer en Él lo que el hombre no puede hacer por sí mismo, la vestidura blanca, y volverme a ser en su imagen y semejanza. Este es el desafío para ti y para mí, mi querido hermano. Permítele al Señor que Él haga esa obra. Lo mismo que hizo con Pablo en el camino de Damasco, que le quitó los ojos, lo puso ciego para poderse hacerlo consciente que necesitaba salvación. Tú y yo necesitamos esta salvación. Permitámosla. Oremos. Señor, sálvanos. Solo tú nos puedes salvar. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.